Bienvenido a Reflexiones, un programa diseñado para pensar. El día de hoy vamos a hablar del siguiente tema: decisiones. Decisiones. Tenemos un texto que encontramos en Josué capítulo 24, verso 15, que dice: si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Miramos a través de la historia de Israel cómo es que se vieron obligados a tomar decisiones. En este caso, ellos tenían que decidir entre servir a los dioses de sus antepasados o a los nuevos dioses, o mejor aún, servir al Dios vivo y único y verdadero. Una decisión que por lo que vemos era personal, ya que Josué les dijo que él y su familia habían decidido el servir al Señor, dejando implícito el que cada uno debía hacer lo mismo, tomar decisiones. Una decisión que el día de hoy no juzgamos difícil, sobre todo los que somos cristianos y sabemos que solo hay un Dios en la tierra. A pesar de lo que piensen los hindúes que tienen más de 300 millones de dioses, o lo que piensen los chinos con sus más de 200 dioses entre modernos y antiguos, y de la misma manera podemos hablar de un sinnúmero de religiones que adoran a más de un Dios. Los judíos debían decidir a quién adoraban: a todos los dioses nuevos o antiguos que conocían, o al único Dios que fue el que los sacó de la esclavitud de más de 430 años en Egipto. Y aunque a nosotros no nos parece una decisión difícil, habrá para quien sí lo sea porque no conoce a Dios. Si no lo creemos, solo debemos recordar el trabajo que a muchos de nosotros nos costó dejar nuestras antiguas formas de culto. No nos decidíamos a dejar la religión que nuestros padres nos inculcaron, a pesar de que nos dábamos cuenta de los muchos errores y contradicciones que presentan. Hasta que conocimos un poco más a Dios, al Dios verdadero, y eso hizo un poco más fácil el que nos decidiéramos. Ahora entendemos por qué el profeta Oseas nos dice que el pueblo se pierde, el pueblo es destruido, perece por su falta de conocimiento acerca de quién es Dios. Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero aún conociendo a Dios, hoy en día para muchos creyentes, para muchos cristianos, nos resulta difícil el tomar algunas decisiones. Y no porque no sepamos distinguir entre lo bueno de lo malo, porque cuando se trata de decidir entre pecar o no pecar, no debería costarnos trabajo el decidir si en verdad deseamos agradar a Dios y no a nuestra carne. Así que entre emborracharme o permanecer sobrio, no deberíamos tener problema. O entre engañar a mi mujer, a mi esposa o a mi esposo, o permanecer fiel. Porque sé qué es lo que debo hacer. Sé qué es lo que debo decidir. Sé qué es lo que es correcto ante los ojos de nuestro Dios. Esas son cosas por las que no necesito orar para saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. No necesito orar porque sé que Dios quiere que permanezca sobrio y fiel al pacto que hice con mi mujer o varón. Pero, ¿qué sucede con esas decisiones que tenemos que tomar y de las que no sabemos qué decidir? Y no sabemos qué decidir por dos razones. La primera, porque no sabemos qué será lo mejor. Y en segundo lugar, porque tememos equivocarnos y no hacer la voluntad de Dios. Me explico. Pensemos en que una persona tiene que decidir entre dos trabajos. Ambos parecen muy buenos, con excelente horario, prestaciones, sueldo y vacaciones. Ambos se encuentran ubicados más o menos a la misma distancia y ambas empresas son serias y ofrecen oportunidades de crecimiento. Es decir, tenemos dos
oportunidades de trabajo que aparentemente son exactamente iguales. Lo que hace más difícil la decisión. Porque la pregunta es, ¿por cuál me decido? Aquí la primera dificultad es que efectivamente no sabemos cuál será la mejor porque ambas ofrecen prácticamente lo mismo. Y la segunda dificultad que nos autoimponemos es que no sabemos en cuál será la voluntad de Dios que trabajemos. Así que yo te pregunto, ¿qué hacemos? Bueno, lo que todo líder, pastor, hermano de la congre me aconsejará es que ore y decida confiando en que el Señor me guiará a lo que es mejor. Orar antes de tomar una decisión. Ponerme en las manos de Dios y pedirle que traiga guía y dirección sobre mi vida. Pero yo quiero preguntarte, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si la empresa en la que decido trabajar a los 2 años de haber ingresado quiebra? Y tiene que cerrar y me vuelvo a quedar sin trabajo y para colmo de males, la otra empresa en lugar de cerrar ha crecido más de lo que se esperaba. Bueno, como yo lo veo, no pasa mucho. Aunque sí me veo tentado a pensar que definitivamente me equivoqué y que no escuché la voz o no supe seguir la dirección de Dios. Pero ¿por qué no pensar que mi decisión y la voluntad de Dios eran esa? Que trabajar en ese lugar porque debía aprender ahí lo que en ningún otro lugar hubiera aprendido y ahora, con más experiencia, puedo buscar colocarme mejor. Una historia que nos ilustra este tema lo encontramos en la vida de Elimelech, Noemí y sus hijos, Malón y Kelión, que cuando hubo hambre en la tierra de Israel, se fueron a la tierra de Moab a buscar alimento, donde trabajaron y los hijos se casaron con 2 mujeres moabitas, algo que la ley de Moisés prohibía. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Después de 10 años, los varones murieron y sin dejar hijos. Así fue como Noemí, Orfa y Ruth se quedaron viudas y desamparadas. Orfa se regresó a casa de sus padres, mientras Noemí y Ruth regresaron a Israel. Ahora, hasta ahí. ¿Qué piensas de la decisión de Elimelech de llevarse a su familia a Moab? Bueno, por lo que vemos, nos hace creer que no fue la mejor de las decisiones. El relato bíblico que tenemos en Ruth capítulo 1 no nos dice que haya orado para saber si era o no la voluntad de Dios que fueran allá. Por lo que leemos, podríamos pensar que efectivamente se equivocaron y decidieron mal. Pero al seguir leyendo la historia, resulta que Ruth termina casándose con un hombre rico que se llamaba Booz, del cual nace un hijo al que llaman Obed, quien cuando crece tiene un hijo que se llama Isaí, quien fue el padre de David, el rey David. Mire, Ruth capítulo 4, verso 20 dice, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, Salmón, suegro de Ruth. Y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. David, el rey David. Ahora, si vamos más allá e indagamos en la genealogía del Señor Jesús de Mateo, nos encontramos con Mateo capítulo 1, verso 5. Salmón engendró a Rahab. De Rahab a Booz, perdón. Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Aquí viene. Booz engendró de Ruth a Obed. Ahora, saltamos, verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús,
llamado el Cristo. Es aquí donde vemos incluido el nombre de Ruth en la genealogía del Señor. De manera que era necesario que Ruth se casara con el hijo de Elimelech y Noemí, enviudara y fuera con su suegra Israel, y en Israel conociera a Booz y se casara con él, y de esa unión tuvieran un hijo al cual llamaran Obed. Así que ahora de nuevo te pregunto, ¿qué piensas de la decisión de Elimelech? Muy bien, ¿qué es lo que aprendemos de todo esto? Bueno, aprendemos a que no debemos tener miedo de tomar decisiones. Más bien aprendamos a hacerlo recopilando la mayor información que podamos, orando para ser guiados por Dios en el proceso. Y si nos equivocamos, no pasa nada. Aprendamos lo que tenemos que aprender y sigamos adelante. Te aseguro que el reino de los cielos no se detendrá por los errores que cometamos. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir, queremos glorificar y queremos exaltar tu nombre y queremos darte gracias, Dios. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas el día de hoy. Porque a veces el duro arte de tomar decisiones se convierte en una aflicción para nuestras vidas. Como creyentes, como cristianos, como personas, tenemos que tomar decisiones todos los días. El bendito Padre Celestial, a veces no son decisiones fáciles y sencillas de tomar. Es decir, no son decisiones entre lo bueno y lo malo, Señor, finalmente, sino a veces entre lo bueno y lo mejor, pero no es tan sencillo, Padre Celestial, porque a veces lo mejor viene bastante disfrazado. Dios, en el nombre de Jesús, enséñanos a tomar decisiones. Que aprendamos a hacerlo recopilando la mayor información que podamos y buscando tu rostro, buscando tu voluntad para ser guiados en el proceso. Y bendito Padre Celestial, si nos equivocamos, que no nos recriminemos pensando que no escuchamos tu voz, sino que aprendamos lo que tengamos que aprender y sigamos adelante. El día de hoy hemos aprendido que aún nuestros errores no te toman por sorpresa y de los cuales finalmente hay bendición para nuestras vidas. Sabemos que el reino de los cielos no se va a detener por los errores que cometamos y que esto tampoco, Señor, va a detener los planes que tienes para con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. En el mundo de hoy necesitas tomar tu decisión. Hay violencia y maldad, destrucción y temor, mucho dolor. Te puedes preguntar qué rumbo seguir. Hoy debes tomar la mejor decisión. La mejor decisión es Jesús.
Lo que tú necesitas es Él, esperándote está con amor. Ya no tardes más, hoy dile que sí y vivirás feliz. Si tu corazón se rompió y no tienes ya más a dónde ir, y si sientes pesar, penas y llorar, no puedes más, te quiero presentar la mejor decisión, la mejor decisión para siempre es Jesús. La mejor decisión es Jesús, por ti su vida entregó en la cruz. Lo que tú necesitas es Él, esperándote está con amor. Ya no tardes más, hoy dile que sí y vivirás feliz. Vengan a mí los tristes y cansados, que solo en mí pueden descansar. La mejor decisión es Jesús, por ti su vida entregó en la cruz. Lo que tú necesitas es Él, esperándote está con amor. Ya no tardes más, hoy dile que sí y vivirás